El momento en que se firmaron los papeles finales, pensé que mi vida se desplomaría. La traición de Ethan había dejado una cicatriz permanente en mi corazón, y aunque sabía en el fondo que merecía algo mejor, una parte de mí seguía aferrada a la vida que habíamos construido juntos. Pero cuando el peso de su infidelidad se hizo imposible de ignorar, y la verdad de sus acciones cayó sobre mí con todo su peso, tuve más opción que alejarme. En nuestros años de matrimonio, yo había sido nada más que apoyo. Le ayudé a subir peldaños en su carrera, le ofrecí un ánimo interminable durante los tiempos difíciles y sacrificaba mis propios sueños solo para mantenerlo feliz. ¿Pero qué recibía a cambio? Una cadena de mentiras y una aventura con alguien que conoció durante uno de sus viajes de negocios. Fui ingenua al pensar que él nunca me traicionaría, pero la verdad golpeó fuerte cuando surgieron pruebas de su traición. Fotos de él con otra mujer, riendo y tomándose de las manos en lugares donde yo nunca había estado, fueron publicadas en todos los tabloides. La vergüenza y la humillación que sentí fueron indescriptibles. Yo fui la tonta que se mantuvo en la oscuridad tanto tiempo. La mujer que él eligió en lugar de mí, Lila, ni siquiera era alguien especial. Era una mujer que conoció en un evento benéfico. Y, sin embargo, ella fue la que lo robó de mi vida. Recuerdo la noche de la confrontación. Ethan, parado frente a mí, sus ojos llenos de culpa, pero sus palabras carentes de remordimiento real, dijo que quería herirme, pero que necesitaba espacio para aclarar las cosas. Qué conveniente para él. Ni siquiera tuvo el valor de disculparse por el desastre que había causado. Y ahí estaba yo, sintiendo el dolor de la traición profundamente en mis huesos, viendo cómo el hombre que pensé que amaba me elegía a ella sin dudarlo. Solo fue la aventura lo que me dolió. Fue la manera en que me trató después. Intentó manipularme, hacerme sentir loca por sospechar que algo estaba bien. Le importó que lo hubiera apoyado todos esos años, ayudándole a construir su imperio. En el momento en que las cosas se complicaron, me desechó como si fuera nada. Pero ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente. Más lágrimas, más dolor. Iba a dejar que él me destruyera. Yo era más fuerte que eso. Y en ese momento de claridad, tomé la decisión más difícil de mi vida. Solicité el divorcio. Me importaba cuánto me costaría, ni cuántas personas susurrarían a mis espaldas. Iba a dejarlo, recuperar lo que legítimamente era mío y reconstruir la vida que había perdido. El divorcio fue definitivo. Recuerdo la sensación fría del martillo del juez golpeando, marcando el fin de nuestro matrimonio. Ethan estaba a mi lado, su rostro pálido, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero ya era tarde. Sus disculpas significaban nada ahora. Había vuelta atrás. Salí de la sala del tribunal con la cabeza bien alta, alejándome de la vida que una vez conocí y entrando en lo desconocido. Por primera vez en años, era libre. Pero la libertad fue fácil. Las primeras semanas después del divorcio fueron las más difíciles. Hubo noches en las que lloraba hasta quedarme dormida, cuestionándome si había tomado la decisión correcta. Extrañaba la vida que alguna vez tuve, las comodidades, la compañía, las promesas de siempre. Pero lo que más extrañaba era al hombre que creí que me había casado. Ethan trató de comunicarse conmigo durante ese tiempo. Me envió mensajes, me llamó e incluso apareció en mi apartamento sin ser invitado. Pero ya me importaba. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono, mi corazón latía más rápido. Pero por amor, sino por rabia. ¿Cómo podía pensar que podría simplemente volver a mi vida después de todo lo que había hecho? Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi nuevo apartamento, me encontré con alguien que cambiaría mi vida para siempre. Fue planeado, y ciertamente fue algo que esperaba. Pero ahí estaba él, Jason. Era la última persona en la que había pensado desde el divorcio. Jason era amigo de Ethan, pero habíamos hablado mucho a lo largo de los años. Siempre había sido el tranquilo, el reflexivo, el que nunca mostró interés en mí. O eso pensaba. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron. «Autumn», dijo, su voz cálida pero llena de preocupación. «¿Estás bien?» Sonreí débilmente, tratando de ocultar el dolor que aún residía en lo profundo de mi ser.
Estoy lo mejor que puedo, considerando todo. Jason Número pareció creer mi respuesta. Se acercó un paso. Su mirada nunca dejó la mía. Número, me imagino lo que estás pasando ahora. Pero si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí. Hubo algo reconfortante en su presencia. La amabilidad en sus ojos, la sinceridad en su voz. Fue un contraste claro con la frialdad que había sentido de parte de Ethan en los últimos meses. Fue entonces cuando me di cuenta de qué número había estado viviendo para mí misma. Pasé años sacrificándome por otros, y en el proceso, perdí quién era realmente. Número solo era una esposa o una socia que apoyaba. Era Autun, y merecía más. Jason y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, y poco a poco, comencé a abrirme. Cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de qué número había estado viviendo mi vida para mí misma durante años. Había vivido para Ethan. Puse su carrera, su felicidad y sus necesidades por encima de las mías, y al final solo me trajo dolor. Pero con Jason, comencé a sentirme como yo misma otra vez. Número era como Ethan. Número esperaba nada de mí. Número quería que fuera alguien que Número era. Le gustaba por lo que realmente era, con mis defectos y todo. Y poco a poco, me encontré enamorándome de él. Pero esta vez, era diferente. Número iba a apresurarme, ignorando las lecciones que había aprendido de mi pasado. Esta vez, iba a asegurarme de hacer lo que fuera correcto para mí. Y lo que Número sabía, era que Jason estaba a punto de demostrar que Número solo era el tipo de hombre que necesitaba en mi vida, sino que era el tipo de hombre que me mostraría lo que realmente significaba el amor verdadero. A medida que pasaban los días, comencé a descubrir partes de mí que pensé que se habían perdido para siempre. El dolor de la traición aún persistía, pero ya Número era una compañera constante. El primer paso para reconstruir mi vida Número fue encontrar a alguien nuevo, sino redescubrir quién era realmente, independientemente de cualquier otra persona. Pasé años viviendo a la sombra de las ambiciones y deseos de Ethan, olvidando que tenía mis propios sueños y pasiones que estaban enterrados en lo profundo de mí. Jason se había convertido en un amigo, alguien en quien podía confiar. Nos reuníamos para tomar café, hablar sobre libros, películas y viajes, y me di cuenta de qué Número había tenido una conversación real en años. Número una que Número girara en torno a reuniones corporativas, eventos sociales o la apretada agenda de Ethan. Jason era diferente. Me escuchaba. Realmente me escuchaba. Número había juicios. Número había expectativas. Solo conversaciones honestas que me ayudaron a sanar. Poco a poco, comencé a ver un futuro en el que Número solo era definida por mis errores pasados, mis fracasos o las malas acciones de mi ex esposo. Decidí que si iba a reconstruir, necesitaba empezar con algo que fuera completamente mío. Siempre había soñado con abrir una boutique. Una pequeña tienda donde pudiera vender ropa vintage, joyería artesanal y accesorios que hablaran de mi alma. Pero había puesto ese sueño en espera durante años, convenciéndome de qué Número era el momento adecuado o qué Número era práctico. Pero ahora, Número había nada que me detuviera. Con el aliento de Jason, comencé a investigar ubicaciones, proveedores y diseñadores. Encontré un pequeño local encantador en una parte de la ciudad muy de moda. Número era mucho al principio, pero vi su potencial. La visión que tenía para esa pequeña tienda comenzó a tomar forma, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí emocionada. Durante años, me había enfocado en la carrera de Ethan, en sus metas y sueños. Pero ahora, me estaba enfocando en los míos. Fue liberador. El proceso de montar la boutique fue desafiante, pero amaba cada momento de ello. Hubo días en los que estaba agotada, cuando sentía que Número avanzaba en nada, y dudaba de mí misma. Pero Jason siempre estaba allí para ofrecerme palabras de aliento. Venía a la tienda a revisar mi progreso, me traía café y apoyo, y a veces incluso ayudaba con pequeñas tareas que Número podía hacer por mí misma. Comencé a darme cuenta de que había subestimado la profundidad de su amabilidad, y que tal vez era más que solo un amigo. Pero incluso mientras me encontraba más vinculada a Jason, Número podía evitar recordar el dolor que Ethan había causado. Número era fácil dejar ir el rencor. Ethan había destrozado todo lo que habíamos construido,
Y no me importaba cuánto tiempo hubiera pasado. Los recuerdos seguían doliendo. Me seguía diciendo a mí misma que Número podía dejar que mi pasado me definiera. Que necesitaba dejar ir la rabia. Pero era difícil. La traición había sido tan profunda, tan personal. ¿Cómo podía perdonar a alguien que me había hecho tanto daño? Una tarde, después de un día particularmente largo organizando inventarios y colocando exhibiciones en mi boutique, me senté a tomar un bocado rápido. Jason se unió a mí como siempre y hablamos de todo y nada. En algún momento, nuestra conversación cambió. Me miró, sus ojos serios pero amables. Autumn, comenzó, su voz suave. Número, tienes que cargar con ese peso más. Número, necesitas seguir aferrándote a lo que él tan hizo. Sé que es difícil, pero mereces más que eso. Mereces ser libre de él. Y si quieres, te ayudaré a dejarlo ir. Sus palabras me golpearon como un camión. Me di cuenta de que tenía razón. Había estado aferrándome a mi dolor, a mi rabia, a mi resentimiento, porque era lo único que me conectaba con la vida que había conocido. Pero me estaba reteniendo. Estaba impidiéndome sanar realmente y avanzar. Y Jason, este hombre amable y paciente, me estaba ofreciendo una salida de la oscuridad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emoción y desafíos mientras ponía los toques finales a mi boutique. La tienda casi estaba lista para su gran inauguración, y con cada nueva pieza que añadía, sentía un sentido de logro. Había creado algo completamente mío. Pero aún Número estaba segura de si estaba lista para abrazar completamente el futuro. Número quería cometer los mismos errores que antes. Número quería caer en una relación por soledad, desesperación o miedo. Jason siguió apoyándome, pero podía ver que él quería algo más. Siempre había estado allí para mí, y su amabilidad y cuidado eran innegables. Y sin embargo, una parte de mí se contenía. Número quería volver a ser herida. Ya había puesto mi confianza en alguien una vez, y miren a dónde me llevó.